El millonario árabe le hizo una pregunta a la empleada, y su respuesta dejó a todos boquiabiertos. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu manera de ver la vida. El majestuoso Hotel Al Safir, en pleno corazón de Dubái, brillaba aquella mañana como un palacio moderno. Sus pasillos de mármol resplandecían bajo la luz de lámparas de cristal importado, y el perfume caro de los huéspedes multimillonarios impregnaba el aire. Allí todo parecía hablar el mismo idioma, el del poder y el dinero, pero lo que sucedería esa mañana iba a romper todas las apariencias. Las puertas doradas del ascensor se abrieron con un sonido metálico. De ellas salió el hombre más temido y respetado del Emirato, Khaled Al-Hamdan, un millonario árabe cuya fortuna provenía de pozos petrolíferos y de inversiones repartidas en varios continentes. Vestía su túnica blanca impecable, con bordes bordados en oro, y sobre su cabeza un kefiyeh perfectamente acomodado que reforzaba su imagen de autoridad. A su alrededor, un grupo de ejecutivos extranjeros lo seguía con trajes oscuros y expresión de tensión, como si cada palabra suya pudiera decidir el destino de millones. El aire cambió en el pasillo. Los empleados del hotel se hicieron a un lado, inclinando la cabeza con respeto. Nadie se atrevía a mirarle directamente a los ojos. Nadie, salvo ella. Allí estaba Amira, la joven empleada encargada de las habitaciones de ese piso. Vestía su uniforme azul con cuello blanco y guantes de limpieza. Junto a ella, un carro metálico lleno de toallas, productos de limpieza y un cubo de agua contrastaba con la solemnidad del lugar, y a diferencia de los demás, no bajó la vista. Se mantuvo erguida, serena, con la compostura de quien no conoce el miedo. Khaled se detuvo de golpe. Había algo en esa muchacha que lo incomodaba y lo atraía al mismo tiempo. La firmeza de sus ojos, la calma en su respiración, la dignidad en medio de la rutina más humilde. Uno de los ejecutivos carraspeó. «Señor, debemos seguir al salón de conferencias», murmuró en inglés. Khaled levantó una mano ordenándole callar. Dio un paso hacia Amira. Sus ojos se clavaron en los de ella y con voz grave le lanzó una pregunta que nadie esperaba escuchar en aquel lugar. ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? El silencio se apoderó del pasillo. Los ejecutivos se miraron entre sí, incrédulos. Una camarera. ¿Cómo iba a responder a semejante pregunta? Todos esperaban que Amira bajara la cabeza o murmurara una excusa, pero ocurrió lo impensable. Amira se enderezó aún más. Su voz sonó clara, sin titubeos, con un español tan perfecto que hasta los huéspedes extranjeros entendieron cada palabra. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, no compraría palacios, ni coches de lujo, ni joyas. Ayudaría a quienes no tienen nada, porque un hotel sin compasión es solo una cárcel de oro. El eco de sus palabras atravesó el pasillo. Los ejecutivos abrieron la boca, atónitos. Algunos huéspedes que pasaban se detuvieron, sorprendidos de escuchar a una simple empleada hablar con tanta sabiduría. Uno de los hombres de traje tragó saliva, incapaz de creer lo que veía. Khaled permaneció inmóvil. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Amira, intentando descifrar quién era en realidad esa joven. ¿Cómo podía expresarse así? ¿De dónde había salido? Nadie en su posición hablaba con esa dignidad. Un murmullo recorrió a los presentes. El contraste era brutal. El hombre más rico del Emirato había intentado exhibir a una camarera, y ella, con una sola respuesta, había dejado en evidencia que la grandeza no siempre se mide en dinero. La joven mantuvo el gesto firme, sin bajar la mirada. No buscaba desafiarlo, pero tampoco estaba dispuesta a inclinarse ante su arrogancia. Por primera vez en muchos años, Khaled no supo qué decir. La sorpresa lo invadía, mezclada con un desconcierto que jamás había sentido. Esa joven había puesto de cabeza su mundo en cuestión de segundos, y ese, apenas, era el inicio de una historia que nadie en aquel hotel olvidaría jamás.
El eco de aquella respuesta seguía flotando en el pasillo del hotel Al-Safir, mucho después de que Khaled y su séquito se marcharan hacia el salón de conferencias. Los empleados cuchicheaban en voz baja, incrédulos. ¿Cómo era posible que una simple camarera hubiera respondido así al millonario más influyente de Dubái? Amira, en cambio, continuó con su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Guardó las toallas en su carro, acomodó las botellas de limpieza y se dirigió al siguiente cuarto. Su expresión era serena, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. No temía a Khaled, pero sabía que aquella respuesta había marcado un antes y un después en su vida. Los rumores se esparcieron rápidamente entre el personal. En la cocina, en los pasillos y hasta en el área de lavandería se repetía la misma frase. La nueva camarera le habló al jeque como si fueran iguales. Algunos la admiraban en silencio, otros la criticaban con envidia. Entre los empleados del hotel había una mujer que no pudo tolerar lo ocurrido. Noura, otra camarera de rostro altivo y lengua venenosa. Siempre había soñado con que algún día el propio Khaled la mirara, aunque fuera de reojo. Y ahora, aquella recién llegada, había logrado en segundos lo que ella jamás consiguió. Tarde o temprano se descubrirá quién eres de verdad, le susurró con veneno en la voz mientras coincidían en el pasillo. Y entonces no tendrás dónde esconderte. Amira no respondió. La miró con calma, como quien sabe que las palabras hirientes dicen más del que las pronuncia que del que las recibe. Esa misma noche, mientras Amira terminaba de preparar un carro con sábanas limpias, escuchó una risa infantil que provenía del pasillo principal. Al girar, vio a dos niños corriendo por la alfombra roja. Eran los hijos de Khaled, Samir y Laila, gemelos de apenas 8 años. Samir llevaba un coche de juguete en la mano y Laila sostenía una muñeca con vestido rosa. Los dos reían, pero tropezaron con el carro de limpieza de Amira y se detuvieron de golpe. La mayoría de los empleados solía reprenderlos con frialdad, temerosos de manchar las sábanas o de provocar la ira de Khaled. Pero Amira, en lugar de enfadarse, sonrió. ¿Sabéis qué?, les dijo inclinándose a su altura. Puedo enseñaros un juego que aprendí cuando era pequeña. Los niños la miraron sorprendidos. Nadie jamás se tomaba el tiempo de hablarles. Amira comenzó a contarles una breve historia en un tono cálido, y de pronto cambió de idioma. Primero en inglés, después en francés y luego en español. Los ojos de los gemelos se abrieron como platos. ¿Hablas tantos idiomas?, preguntó Samir con asombro. Algunos, respondió ella con humildad, pero lo importante no es cuántos hablo, sino con quién los comparto. Laila se rió, encantada, y en un impulso tomó la mano de Amira. Fue en ese instante cuando apareció en la escena una figura silenciosa. Fátima, la cocinera más antigua del hotel, una mujer de cabellos grises y ojos llenos de sabiduría. «Niña, tienes un don», le dijo Fátima mientras los niños corrían de nuevo. No es común que alguien de tu edad y de tu trabajo hable tantas lenguas ni tenga esa paciencia. ¿De dónde vienes realmente? Amira bajó la mirada por un instante. No estaba lista para contar toda la verdad. De un lugar donde aprender era lo único que podía salvarme, respondió, y volvió a su tarea. Mientras tanto, Noura observaba todo desde la esquina del pasillo. Ver a los hijos de Khaled sonriendo con Amira le encendió una chispa de odio. «¿Cómo se atreve esa forastera a robarse la atención que me corresponde?», murmuró para sí misma. Desde ese momento juró que encontraría una forma de hundirla. Esa misma noche, Noura comenzó a propagar rumores, que Amira tenía un pasado oscuro, que no era quien decía ser, que seguramente había mentido para conseguir el trabajo. Algunos empleados le creyeron, otros no, pero la semilla de la sospecha ya estaba sembrada. Khaled, por su parte, no había podido sacar de su mente la escena del pasillo. La voz de Amira resonaba en su cabeza con fuerza inusual.
Durante la cena con inversionistas, cuando todos hablaban de cifras y contratos, él se descubrió distraído, recordando la frase de la camarera: «Un hotel sin compasión es solo una cárcel de oro». Esa frase lo irritaba y lo fascinaba al mismo tiempo. ¿Quién era esa joven para atreverse a hablarle así? Decidió que debía observarla de cerca. Al día siguiente, mientras Amira servía café en el lobby, sintió una mirada fija sobre ella. Al girar, vio a Khaled sentado en un sillón de cuero, aparentemente leyendo un documento, pero sus ojos se levantaban de tanto en tanto, como si midieran cada uno de sus movimientos. Amira lo notó, pero no se dejó intimidar. Caminó con la bandeja en alto, con la misma dignidad que la había sostenido la noche anterior. Noura, aprovechando la tensión, decidió actuar. Durante el turno de la mañana, colocó discretamente un reloj de oro perteneciente a un huésped en el carro de Amira. Su plan era sencillo: acusarla de robo y destruirla delante de todos. Pero antes de que pudiera poner en marcha su mentira, ocurrió algo inesperado. Una pareja de turistas franceses se acercó al mostrador, confundidos, intentando comunicarse. Ningún recepcionista entendía bien lo que decían. Amira, que pasaba con su carro, se detuvo, sonrió y respondió en un francés fluido y elegante. No solo les dio la información correcta, sino que además les recomendó un restaurante escondido en la ciudad que pocos conocían. Los turistas se marcharon agradecidos, elogiando la atención del hotel. El gerente, que presenció la escena, se quedó atónito. «Esa muchacha vale más que 10 empleados juntos», comentó en voz baja. Noura, al escuchar aquello, apretó los dientes con furia. Su plan tendría que esperar, pero estaba decidida a no rendirse. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la humilde habitación de servicio que le correspondía, Amira miró por la ventana hacia las luces de Dubái. Pensó en su madre, en todo lo que había perdido y en la promesa que se había hecho a sí misma. Jamás dejaría que la humillaran otra vez. No sabía que al día siguiente el destino pondría esa promesa a prueba de la forma más cruel. Porque Khaled, intrigado por ella y al mismo tiempo irritado por la atención que despertaba, estaba a punto de hacerle frente de una manera que cambiaría todo en el hotel. El amanecer llegó cargado de un aire extraño en el hotel Al-Safir. Los pasillos parecían más tensos de lo habitual, y entre los empleados circulaban rumores que se habían vuelto imparables. Que Amira no era quien aparentaba, que escondía un pasado oscuro, que su lengua afilada acabaría costándole el puesto. La responsable de esas habladurías no era otra que Noura, quien en silencio había trazado un plan cruel. El reloj de oro que la noche anterior había escondido en el carro de limpieza de Amira seguía allí, esperando convertirse en la prueba que la condenaría. Mientras tanto, Amira comenzaba su jornada con la misma calma de siempre. Cambió las sábanas de una suite, repasó los espejos de un pasillo y saludó con cortesía a los huéspedes que encontraba en su camino. No sospechaba que, a cada paso, la trampa de Noura se cerraba sobre ella. Fue cerca del mediodía cuando estalló el escándalo. Un huésped distinguido, un empresario extranjero, bajó al lobby furioso exigiendo hablar con la administración. «¡Mi reloj de oro ha desaparecido!», gritó en inglés, agitando los brazos. «Lo dejé en la mesa de noche y alguien lo robó». El gerente trató de calmarlo, asegurándole que investigarían el asunto. Pero antes de que pudiera organizar una búsqueda, Noura apareció fingiendo sorpresa. «Señor gerente», dijo con voz temblorosa, «tal vez deberían revisar el carro de Amira. Esta mañana la vi merodeando cerca de esa habitación». Las miradas se dirigieron de inmediato hacia Amira, que en ese momento entraba al lobby con su carro de limpieza. El gerente, incómodo, pidió que lo revisaran, y allí, entre los productos y las toallas, apareció el reloj de oro. Un murmullo recorrió el lugar.
Los empleados la miraban con decepción, los huéspedes con desprecio. Amira, paralizada, observó el objeto brillante que jamás había tocado. «Yo no he hecho esto», murmuró con voz firme, aunque sus ojos reflejaban indignación. «Ese reloj no es mío». Pero nadie parecía dispuesto a escucharla. La situación empeoró cuando Khaled apareció en el lobby. Sus pasos resonaron sobre el mármol y el silencio se apoderó del lugar. Los ejecutivos lo acompañaban, expectantes, como si fueran a presenciar un espectáculo. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz grave. El gerente, nervioso, explicó lo sucedido. Khaled escuchó en silencio y finalmente su mirada se clavó en Amira. «Así que eres tú, la camarera que se atrevió a darme lecciones de compasión», dijo con tono frío. «Y ahora resulta que robas a mis huéspedes». Amira apretó los labios, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Podía callar y aceptar la humillación, o podía hablar y arriesgarlo todo. Respiró hondo y dio un paso al frente. «No he robado nada. Ese reloj fue puesto en mi carro para incriminarme. Jamás mancharía mi dignidad con un acto tan bajo». El murmullo creció. Algunos empleados se sorprendieron por la seguridad de su respuesta. Noura, oculta entre la multitud, se removió incómoda. Khaled arqueó una ceja. «¿Te atreves a negarlo delante de mí y de todos estos testigos?» «Me atrevo», respondió Amira sin titubear, «porque la verdad no necesita adornos». El silencio volvió a dominar el lobby, hasta que una voz infantil lo rompió. «¡Ella no es una ladrona!», gritó Laila, la hija de Khaled, que había bajado las escaleras del hotel junto a su hermano Samir. Los presentes se volvieron hacia ellos, sorprendidos. Los gemelos corrieron hasta Amira y se colocaron a su lado, como pequeños guardianes. «Ella nos cuenta historias», dijo Samir con valentía. «Habla muchos idiomas, nos enseña palabras nuevas y nunca nos trataría mal. Ella es buena». Laila asintió con fuerza, agarrando la mano de Amira. «Papá, si la echas, te equivocas». La escena dejó a todos sin palabras. Los ejecutivos se miraron, incómodos. ¿Cómo era posible que los hijos del magnate defendieran a una simple camarera con tanta pasión? Khaled sintió una punzada extraña en el pecho. Estaba acostumbrado a que sus hijos apenas le dirigieran la palabra, y ahora los veía alzar la voz por una desconocida. Amira acarició la mano de Laila y se volvió hacia Khaled. «Usted me preguntó qué haría si tuviera todo el dinero del mundo. Yo le respondí con sinceridad. Ahora yo le pregunto, señor Al-Hamdan, ¿de qué le sirve tanto poder si no puede reconocer la verdad cuando la tiene delante?» Un suspiro colectivo recorrió el lobby. Nadie jamás había osado hablarle así al millonario. Khaled la miró fijamente, tratando de descifrarla. Algo dentro de él luchaba entre la ira y la admiración. Había esperado miedo, sumisión, lágrimas, y en cambio encontraba dignidad, firmeza y una verdad incómoda. «Veremos cuánto dura tu orgullo, camarera», dijo finalmente con un destello de furia en sus ojos. Se dio la vuelta y ordenó al gerente que investigara más a fondo antes de tomar una decisión. Cuando Khaled se marchó, el lobby quedó en un silencio denso. Amira respiró hondo, consciente de que su vida en el hotel pendía de un hilo. Pero no estaba sola. Los gemelos la abrazaban, como si hubieran encontrado en ella algo que siempre habían necesitado. En un rincón, Noura observaba con rabia. Su plan no había resultado como esperaba. La defensa inesperada de los niños había sembrado dudas, incluso en el propio Khaled. Pero Noura no pensaba rendirse. Si quería destruir a Amira, tendría que ser aún más cruel. Esa noche, mientras Amira regresaba a su pequeña habitación de servicio, recordó las palabras que había pronunciado delante de todos. No sabía si al día siguiente seguiría teniendo trabajo, pero una certeza la sostenía. Prefería perderlo todo antes que perder su dignidad. Lo que Amira no imaginaba era que Khaled, lejos de deshacerse de ella, había tomado una decisión aún más peligrosa: observarla de cerca,
examinar cada uno de sus pasos, hasta descubrir el secreto que escondía. El Hotel Al-Safir se preparaba para una de las noches más fastuosas del año. En el gran salón principal se celebraría una gala organizada por Khaled Al-Hamdan en honor a un grupo de inversionistas europeos que acababan de cerrar acuerdos millonarios con sus empresas. El brillo de las arañas de cristal, las alfombras bordadas a mano y los arreglos florales traídos de Estambul llenaban el ambiente de una riqueza que parecía deslumbrar incluso a los propios muros. Los empleados corrían de un lado a otro ultimando detalles. Amira, a pesar del escándalo reciente con la falsa acusación de robo, había sido obligada a servir en la gala. Algunos compañeros la miraban con recelo, como si aún sospecharan de ella. Otros, en cambio, la observaban con respeto silencioso, recordando la manera en que se defendió frente a todos, incluso frente al propio Khaled. Cuando los invitados comenzaron a llegar, el salón se inundó de trajes de gala, perfumes caros y conversaciones en diferentes idiomas. Hombres de negocios brindaban con copas de champán, mujeres con vestidos deslumbrantes reían fingiendo interés, y la orquesta tocaba suaves melodías orientales mezcladas con acordes europeos. Amira caminaba entre las mesas con una bandeja en las manos, repartiendo copas y canapés. Mantenía la cabeza erguida, como si el uniforme azul y los guantes no pudieran ocultar su dignidad. Cada paso suyo parecía observado por alguien, y no era una ilusión. En una esquina del salón, sentado en un sillón de cuero, Khaled no apartaba la vista de ella. Fingía escuchar las palabras de un embajador francés, pero en realidad estudiaba cada gesto de la camarera que lo había desafiado en público. La tensión aumentó cuando Noura, aprovechando la multitud, decidió poner en marcha un nuevo plan. Mientras Amira servía una mesa, se acercó por detrás y con un movimiento disimulado empujó la bandeja para que una copa se derramara sobre el vestido de una de las invitadas más importantes. La mujer soltó un grito de indignación y todas las miradas se dirigieron hacia Amira. ¡Incompetente!, exclamó la invitada, sacudiéndose las gotas doradas que habían manchado su seda carísima. Los murmullos se multiplicaron, y Noura sonrió satisfecha. Era el momento de ver a Amira humillada frente a la élite. Pero Amira no perdió la calma. Dejó la bandeja a un lado, sacó un pañuelo limpio de su delantal y con la voz serena se inclinó ante la mujer. «Le pido disculpas, señora. Fue un accidente desafortunado. Permítame ayudarla». La invitada, que esperaba lágrimas o súplicas, se quedó desconcertada por la tranquilidad con la que aquella empleada la trataba. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar que, en efecto, había sido solo un accidente. Noura apretó los dientes. Una vez más, su plan se desmoronaba. La situación habría terminado allí si no fuera porque Khaled se levantó de su asiento y cruzó el salón con paso imponente. El murmullo se apagó de inmediato. Los ojos oscuros del millonario se posaron sobre Amira, y el silencio se volvió insoportable. «Dime, Amira», dijo con voz grave que resonó en cada rincón del salón, «¿qué significa para ti la dignidad?» Los invitados se quedaron petrificados. Nadie esperaba una pregunta así, y mucho menos dirigida a una camarera en medio de una gala de lujo. Amira levantó lentamente la vista, sintiendo el peso de decenas de ojos sobre ella. Respiró hondo y respondió, con la misma firmeza que la había sostenido desde su llegada al hotel. «La dignidad es lo único que no se compra ni se vende. Es levantarse cada mañana sabiendo que no has traicionado tu conciencia, aunque no tengas nada. La dignidad es el tesoro que queda cuando todo lo demás se pierde». Un silencio reverencial se apoderó del salón. Algunos invitados bajaron la mirada, como si aquellas palabras hubieran calado en lo más profundo de sus corazones. Otros aplaudieron suavemente, primero tímidos, luego más decididos. La mujer del vestido manchado se secó las lágrimas con un pañuelo. Incapaz de explicar por qué aquellas frases
la habían conmovido tanto. Khaled no apartaba los ojos de Amira. No esperaba esa respuesta, ni mucho menos la ovación que despertó entre algunos de sus socios. Por dentro, una mezcla de orgullo y rabia lo consumía. Orgullo, porque había descubierto en ella un valor raro y brillante. Rabia, porque esa misma mujer lograba exponerlo frente a todos sin siquiera proponérselo. La música de la orquesta reanudó lentamente, pero el ambiente ya no era el mismo. La imagen de la camarera hablando con tal elocuencia había quedado grabada en la mente de cada uno de los presentes. Amira, en cambio, volvió a su trabajo con la misma serenidad de siempre, como si no hubiera hecho más que decir la verdad. Esa noche, mientras los invitados bailaban bajo las luces doradas y el murmullo de las copas llenaba el aire, Khaled tomó una decisión silenciosa: descubrir quién era realmente esa joven que se atrevía a hablar de dignidad en un mundo gobernado por el dinero. No podía saberlo, pero en ese mismo instante comenzaba una tormenta que pondría en jaque no solo la vida de Amira, sino también la suya. Cuando amaneció en el Hotel Al-Safir, el brillo de los candelabros no alcanzó a disipar la inquietud que había quedado flotando desde la gala. La frase de Amira sobre la dignidad seguía golpeando paredes y conciencias. Entre los empleados, algunos empezaron a tratarla con una deferencia nueva. Otros, guiados por la envidia, afilaron sus cuchillos en silencio. Noura, con los labios apretados, juró que esa noche no sería recordada por las palabras de la camarera, sino por su caída. Y no estaba sola. A la sombra de los salones alfombrados se movían hombres que detestaban a Khaled y todo lo que representaba: rivales de negocios, viejos socios, resentidos, oportunistas con sonrisa de champán y manos de hierro. Poco antes del mediodía, un mensajero dejó en recepción un sobre negro sin remitente. El conserje lo llevó a la oficina del gerente, y éste, al ver el nombre de Khaled en el frente, decidió escalarlo de inmediato. El millonario abrió el sobre con un gesto impaciente, esperando encontrar amenazas veladas o cifras filtradas. No estaba preparado para lo que vio: 3 fotografías antiguas, el color gastado por los años. En la primera, una joven de mirada luminosa sostenía libros contra el pecho. En la segunda, la misma joven dictaba clase a un grupo de estudiantes. En la tercera, posaba junto a un hombre que Khaled conocía demasiado bien: Hatem Al-Khalil, su antiguo socio y su rival más complejo, fallecido en circunstancias turbias una década atrás. En el reverso, una nota escrita con pulso elegante: ella es su hija. Khaled sintió que el aire se le volvía sal sobre la lengua. Esa joven de las fotos, la profesora de lenguas que irradiaba inteligencia discreta, se parecía dolorosamente a alguien que había visto sin entender por qué le resultaba familiar. Pasó los dedos por el borde del papel y por primera vez desde la noche anterior admitió en silencio que no se trataba de una coincidencia. Llamó a su jefe de seguridad, ordenó discreción, archivos, nombres, y con una voz que apenas traicionaba el temblor de su estómago, pidió que localizaran a Fátima. La cocinera llegó con su paso pequeño y sus ojos viejos. No preguntó qué ocurría, se limitó a sostener la mirada de Khaled como si lo hubiese visto crecer. «Usted quiere saber quién es Amira», dijo, no como una pregunta, sino como un veredicto. Él asintió. Fátima respiró despacio, como si ordenara legajos invisibles. Entonces habló de la profesora Salma, una mujer culta que enseñaba francés, inglés y literatura árabe en una escuela modesta, y que en su juventud había sido invitada a impartir seminarios en un programa de mecenazgo, patrocinado precisamente por la fundación de Hatem Al-Khalil. «No era una amante ni una oportunista», dijo Fátima con firmeza. «Era la clase de mujer que puede convertir el hambre en gramática y la desesperanza en poesía». Khaled escuchó sin mover un músculo.
En su cabeza, los nombres chocaban como placas tectónicas. Hatem, Salma, mecenazgo, seminarios. ¿Y la niña?, preguntó al fin. La niña se llama Amira, respondió Fátima, y pronunció ese nombre como si fuera un rezo. Creció entre libros usados, con una madre que trabajaba en 2 turnos para pagar su matrícula. No tuvo lujos, pero tuvo metáforas y mapas. Hubo un incendio. Hubo un entierro sin flores, y después hubo silencio. El millonario desvió la vista hacia la ventana. Recordó maldiciones, contratos rotos, noticias rápidas, Hatem muerto en un accidente en la costa. Recordó su propia rabia de entonces, la prisa con que cambió el nombre de proyectos y compró voluntades para que nada lo salpicara. De pronto, la figura de Amira en el pasillo, su respuesta, su calma, todo adquirió un relieve insoportable. ¿Por qué está aquí?, musitó. Porque el mundo no pregunta por el linaje cuando tienes que lavar sábanas para comer, dijo Fátima. Pero también porque hay cosas que el mundo no puede esconder para siempre. Khaled la despidió con un movimiento breve y se quedó a solas con las fotos. El rostro de Salma lo miraba desde el pasado con una serenidad que parecía un reproche. Esa serenidad vivía ahora en los ojos de Amira. Se dijo a sí mismo que no debía sentir nada. Se dijo que lo único que importaba era si aquella revelación iba a convertirse en arma contra él. Se dijo 1000 veces lo que los hombres poderosos se dicen cuando algo los conmueve: no cedas. Pero al cerrar el puño, notó que le temblaban los dedos. No tardó en llegar el segundo golpe. Un correo anónimo aterrizó en los teléfonos de varios invitados de la gala y de 2 periodistas habituados a hurgar donde nadie los invita. El asunto era simple. La camarera que humilló al magnate. Adentro, un video difuso de la noche anterior. Amira diciendo que la dignidad no se compra ni se vende. Y luego, adjuntas, las mismas fotos que Khaled tenía sobre su mesa, ahora con un pie de foto venenoso. Hija ilegítima de Cheaka, infiltrada en el hotel del rival. Era una mentira precisa. Tomaba 2 verdades: la foto con Hatem, la presencia de Amira, y las cosía con un hilo de veneno para convertirlas en escándalo. El rumor escaló como fuego en cortina. En el lobby, huéspedes curiosos fingían leer periódicos mientras grababan con el celular. En la lavandería, las mujeres se encogieron de hombros. Ya habían aprendido a funcionar bajo tormenta. En los pasillos, Noura caminó con el mentón alto, probándose la corona de triunfo antes de tiempo. Y en la suite, que le habían asignado para descansar unos minutos entre turnos, Amira abrió un mensaje que alguien le reenvió con torpeza. Vio la cara de su madre, joven y luminosa, expuesta como un trofeo. Se llevó la mano al corazón, no por vergüenza, sino por rabia. «No te merecen», dijo en voz baja, como si Salma pudiera escucharla por detrás del vidrio del teléfono. No lloró. Salió al pasillo con el uniforme planchado y la espalda recta. Fue entonces cuando se encontró con Laila y Samir, que llegaban de una clase de natación. La niña notó algo en su mirada y, sin preguntar, la abrazó. Samir posó la mano sobre su antebrazo, como si firmara una alianza. «¿Estás bien?», dijo él. Amira sonrió con la dulzura que uno reserva para los niños que ya han visto demasiado. «Estoy aquí», respondió. «A veces, estar es toda la victoria posible». Mientras tanto, 2 hombres cruzaban el vestíbulo con la prisa elegante de los que vienen a cobrar facturas ajenas. Uno de ellos, Ghassan Farouk, había sido mano derecha de Hatem en su época más feroz. El otro, un consultor occidental de apellido difícil, sabía sonreír ante cámaras y apretar gargantas fuera de cuadro. Subieron en ascensor sin mirar a nadie y fueron recibidos por el gerente en un salón privado. Cuando Khaled entró, lo hizo con esa calma que precede a las tormentas. «Qué curioso», dijo Ghassan, apoyando los codos en la mesa. «Una camarera con discursos morales y un pasado interesante. Los periodistas comen estas historias con cuchara de plata. Si buscáis un espectáculo, os equivocasteis de escenario».
respondió Khaled, sin sentarse. El consultor deslizó una carpeta. Dentro, fotocopias de las fotos, recortes de prensa, un borrador de nota con titulares incisivos. «No hace falta que sea verdad», dijo con un tono de quien dicta absoluciones. «Solo hace falta que parezca. Usted tiene demasiado que perder. Si su gala queda manchada por una supuesta hija de su viejo enemigo en su propio hotel». Durante un instante, Khaled imaginó el movimiento más eficaz: negar, expulsar, borrar. Pero vio, con una nitidez que le dolió, los ojos de Amira sosteniéndole la mirada en el lobby, la pequeña mano de Laila aferrándose a la suya, la voz de Samir defendiéndola sin miedo, y algo cambió de sitio dentro de él, como cuando un cuadro mal colgado por fin encuentra su nivel. «La verdad no es un adorno», dijo al fin, «es un cimiento, y yo no voy a cimentar mi nombre sobre una mentira». Ghassan sonrió con un filo que cortaba. La verdad, la dignidad, palabras hermosas. «¿Desde cuándo te importan tanto, Khaled?». El millonario no respondió. Dio por terminada la reunión con un gesto y ordenó al gerente que acompañara a los visitantes a la salida. Cuando la puerta se cerró, dejó escapar el aire como si hubiese cruzado un desierto. No tuvo tiempo de recuperarse. En el piso de eventos, alguien encendió un micrófono sin permiso. Una voz metálica, amplificada, llenó corredores y ascensores. «Atención, distinguidos huéspedes, en breve, rueda de prensa sobre la infiltración en el Hotel Al-Safir de una supuesta heredera de Hatem al-Khalil». El murmullo se volvió estampida. Los curiosos corrieron hacia el salón secundario, donde una tarima improvisada esperaba con una lona blanca detrás. En primera fila, teléfonos en alto. Sobre la lona, proyectadas las fotos de Salma y Hatem. Amira llegó porque la empujó la marea. No iba a huir. Sintió que alguien le rozaba el hombro y encontró a Fátima a su lado. «No tienen derecho», dijo la cocinera con los ojos húmedos. «El derecho se inventa todos los días», susurró Amira. «Yo solo no voy a regalarles mi silencio». Noura estaba a pocos pasos, con la emoción de quien mira arder una ciudad ajena. No había planeado tanto, pero el caos favorece a los corazones dispuestos. Se cruzó de brazos triunfal, como si la tarima fuera su coronación. Entonces, el salón se abrió a la mitad como un mar obediente. Khaled entró. No llevaba escolta visible. No sonrió. Se subió a la tarima sin pedir permiso y tomó el micrófono. Los murmullos se aplastaron contra el techo. «Lo que están viendo», dijo, señalando las fotos, «son fragmentos de vidas ajenas recortados para que encajen en una historia sin alma». Hizo una pausa. «Esta mujer», apuntó hacia Amira, «trabaja en este hotel con la frente alta y las manos limpias. Cualquiera que diga lo contrario, que lo pruebe aquí y ahora». Un periodista intentó preguntar si era cierto que Amira era hija de Hatem. Otro habló de infiltraciones, de espionaje corporativo. Khaled los dejó terminar y respondió con una claridad que sorprendió a todos. «Conocí a Salma», dijo, y el murmullo se convirtió en un silencio que dolía. «La respeté. Si esta joven es su hija, eso explica su inteligencia y su dignidad. No explica, en cambio, la crueldad de usar el nombre de una madre muerta para arrastrar a su hija por el barro». Las palabras se clavaron en la lona blanca como clavos. Amira sintió que el suelo dejaba de moverse. En medio del gentío, vio a Laila y a Samir tomados de la mano. La niña alzó la voz, sin saber de micrófonos ni de protocolos, y gritó desde abajo: «Ella es buena». Hubo risas nerviosas y, sin embargo, el grito se quedó flotando como un estandarte limpio. Ghassan, desde el fondo, chasqueó la lengua. «Muy noble, Al-Hamdan», dijo en voz alta, «pero la nobleza se paga cara». Dio media vuelta y se perdió entre las chaquetas oscuras. La rueda de prensa abortada dejó un sabor metálico a cortina rasgada. Los curiosos empezaron a dispersarse, insatisfechos porque la sangre prometida no llegó al mármol. Cuando el salón por fin se vació, Amira y Khaled
Quedaron frente a pocos pasos, sin micrófonos, sin linternas. Ella habló primero. «No necesito que me salve», dijo con suavidad firme. «Lo sé», respondió él, y había en su voz un cansancio nuevo, como si hubiese soltado una armadura. «Pero sí necesitabas que alguien dijera la verdad en voz alta». Amira sostuvo la mirada un segundo más y asintió. «Mi madre me enseñó idiomas para que pudiera hablar con el mundo», susurró. «Nunca imaginé que acabaría defendiéndome de él». Khaled pensó en Salma, en Hatem, en las noches sin sueño que le costó cada contrato, y en los dos niños que habían encontrado en una camarera la palabra que a él le faltaba: hogar. Desde la puerta, Fátima los observó con una tristeza luminosa. Había algo inevitable caminando hacia todos ellos, un desenlace que todavía no conocían, pero que olía a cambio. Los pasillos del hotel, siempre impecables, parecían escuchar. Afuera, el sol empezaba a caer, dorando las cúpulas y los vidrios como si bendijera o incendiara, nadie sabría decir. Esa noche, antes de dormir, Amira abrió la ventana de su habitación de servicio y dejó que el viento del desierto le enredara el cabello. Colocó sobre la mesa las fotos que algún anónimo pretendió usar contra ella. Les pasó un paño suave, como quien limpia un relicario. «Mamá», dijo al aire, «no voy a esconderme», y no lo haría. Al amanecer, un último golpe los pondría de rodillas o los obligaría a levantarse como nunca. Los enemigos de Khaled no habían terminado, y el precio de la dignidad estaba a punto de revelarse con toda su furia. La ciudad respiró hondo antes de la tormenta. Dentro del hotel, cada corazón eligió bando sin saberlo, y en medio de ese filo, Amira dejó de ser la camarera que respondía preguntas y se convirtió en la mujer cuyas respuestas estaban a punto de cambiarlo todo. El Hotel Al-Safir amaneció como un escenario después de un terremoto. Los candelabros seguían brillando, los pasillos seguían oliendo a incienso caro, pero nada era igual. La revelación del día anterior había calado en cada rincón. La camarera que hablaba como filósofa, la hija de una profesora culta, y quizá de un pasado que incomodaba a más de un magnate. Los enemigos de Khaled olieron la sangre en el agua, y no tardaron en preparar el ataque final. A media tarde, el gran salón fue ocupado por los mismos periodistas que habían intentado linchar a Amira la noche anterior. Cámaras, micrófonos y focos inundaban cada rincón. Esta vez, Ghassan Faruk no se ocultaba. Había convocado a todos con la promesa de revelar un escándalo que derrumbaría la reputación de Khaled y arrastraría a Amira con él. Noura, con los ojos brillando de odio, se había colocado en primera fila, esperando ver a su rival destrozada. Khaled entró acompañado solo por sus hijos, que caminaban a su lado con un coraje impropio de su edad. Amira apareció un instante después, con el uniforme impecable y la frente en alto. No había maquillaje, no había adornos, solo la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Ghassan tomó el micrófono y comenzó su discurso. Habló de conspiraciones, de traiciones, de sangre mezclada entre enemigos, de una joven infiltrada para destruir imperios desde adentro. Cada palabra era un veneno cuidadosamente destilado para convertir a Amira en una impostora peligrosa. Los flashes iluminaban su rostro como si ya fuera culpable. Cuando terminó, el silencio pesó como una lápida. Entonces Khaled avanzó y en medio de todos se volvió hacia Amira. Sus ojos oscuros reflejaban algo que pocos habían visto en él: vulnerabilidad. Y con una voz firme pero cargada de significado, repitió la misma pregunta que meses antes había lanzado en un pasillo. «Amira, dime, ¿qué harías si todo este poder fuera tuyo?» La multitud contuvo el aliento. Era el mismo interrogante, pero ahora no era una provocación. Era una invitación, un reconocimiento, quizá una súplica. Amira lo miró, luego miró a los niños que se aferraban a sus manos, luego al público hambriento de espectáculo.
Su voz salió clara, como un río que arrastra siglos de silencio. Si este poder fuera mío, no lo usaría para levantar muros ni para amasar fortunas interminables. Lo usaría para abrir puertas, para que ningún niño vuelva a ser educado en la humillación, para que ninguna mujer tenga que elegir entre la dignidad y el pan. El poder no es un trofeo, es una responsabilidad, y quien no lo entiende no lo merece. El eco de sus palabras retumbó en el salón. Por un instante nadie aplaudió ni gritó. Era demasiado grande, demasiado crudo. Fue Laila quien rompió el silencio al decir en voz alta: «Yo quiero vivir en ese mundo». El aplauso comenzó tímido, de un par de invitados que no pudieron resistirse a la verdad, y luego estalló como un trueno. Los periodistas grababan frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando algo que superaba cualquier titular. Ghassan, furioso, intentó gritar que todo era mentira, pero su voz se perdió en la ovación. Se retiró con el rostro desencajado, sabiendo que había perdido la batalla. Noura, en la primera fila, sintió cómo la tierra se abría bajo sus pies. Su enemiga no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en el alma del hotel. Khaled cerró los ojos un segundo, como si hubiera esperado esa respuesta toda su vida. Cuando los abrió, había en ellos una certeza nueva. Se volvió hacia el público y habló con una voz que no admitía dudas. «Amira no es mi enemiga. Es la prueba viviente de que la grandeza no depende de la riqueza. Y a partir de hoy no será tratada como una empleada más, sino como alguien cuya voz merece ser escuchada». Las cámaras captaron el instante exacto en que Amira, con los ojos humedecidos pero la frente erguida, asintió en silencio. No buscaba poder, no buscaba títulos, solo había defendido lo único que jamás le robarían: su dignidad. Esa noche, Dubái habló de otra cosa, no de contratos, no de escándalos, no de fortunas. Habló de una camarera que había respondido a un millonario árabe y había dejado a todos boquiabiertos. Habló de la verdad que no se compra y de la fuerza que no se mide en cifras. En el hotel Al-Safir, mientras el eco de los aplausos se apagaba, Khaled miró a Amira con un respeto que jamás había sentido por nadie, y en sus ojos había una promesa. El mundo podía seguir midiendo la grandeza en oro, pero él, desde esa noche, sabría reconocerla en otra moneda. La historia de la camarera y el millonario árabe no había terminado, pero ya se había grabado en la memoria de todos los que la presenciaron como una lección imposible de olvidar. Y ahora, querido oyente, te pregunto, ¿qué habrías respondido tú si la pregunta hubiera sido para ti? Déjalo en los comentarios y, sobre todo, suscríbete al canal, porque aquí las historias no solo se cuentan, aquí se viven.